un problema internacional. Empecemos con una frase que a mí me llamó mucho la atención, un ex subdirector general técnico aquí de Conagua, no el doctor Erguín, no el doctor Yamanaka, uno anterior, que decía, oye, ¿por qué los ingenieros civiles se gastan tanto dinero en hacer estructuras que son tan caras y que luego no se usan? Y entonces cabe la pregunta lógica, ¿un vertedor realmente es un mal necesario? ¿Es una póliza de seguro? Y yo les diría que por seguridad del proyecto lo es. Un vertedor puede costar entre un 5 y un 20% del total del proyecto. Para ejemplo de ustedes, el cajón, la presa construida por CFE a principios de este siglo, costó 980 millones de dólares, el vertedor costó 50 millones de dólares. Y entonces, ¿por qué es tan importante el vertedor? Porque en un momento dado, cuando se almacena el agua en los embalses, se almacenan normalmente con niveles muy altos y la energía que se puede o que se tiene que disipar es enorme. Y eso viene de la mano con una ecuación que es la ecuación de la potencia del agua en movimiento. Como ustedes ven, esa ecuación es muy sencilla. Les digo yo a mis alumnos que es la ecuación del chicharronero, porque el que vende chicharrones en la esquina de la facultad se la sabe, y es que la potencia es igual al gasto multiplicado por la carga y multiplicada por la densidad del agua y multiplicadas por las eficiencias de la conducción, del sistema hidráulico, de las turbinas, de los generadores, las pérdidas locales y las pérdidas eléctricas. De esta manera, esta ecuación, esta sencilla ecuación, nos permite conocer la potencia que podemos instalar en las centrales hidroeléctricas. Esto lo hacemos tradicionalmente con toda la serie de registros históricos que tenemos en los ríos y en las mediciones, pero nos permite también conocer cuál es la potencia que tiene un vertedor cuando descarga a su máxima capacidad. En lugar del vertedor, en lugar del gasto mensual, aquí va o ponemos el gasto del vertedor. Y entonces, esta ecuación, que como ustedes ven matemáticamente es una asíntota, podemos graficar la carga en las abscisas, el gasto en las ordenadas y la potencia en cada uno de los puntos que les corresponden. Y aquí quisiera que hiciéramos un momento de reflexión. Realmente, si nosotros tenemos una manguera conectada a una cubeta que tiene 10 metros de altura y tiene un gasto de 20 litros en un minuto, la potencia que obtenemos de esa manguera es un treintavo de megawatt. Si nosotros tenemos una autobomba que en lugar de tener 20 litros tenemos 2000 litros por minuto, en lugar de 10 metros de altura, 100 metros de altura, 10 bares, seguimos teniendo una potencia de un treintavo. La verdad es que lo que importa es el gasto y la carga desde la cual en un momento dado operan los vertedores. El ejemplo que vamos a tomar como referencia, si ustedes me lo permiten, es el de la presa de las Tres Gargantas. Yo digo que la presa de las Tres Gargantas es la presa de las tres mentiras, porque mucha gente dice que es la presa más alta del mundo. No es cierto. La presa Tres Gargantas tiene 187 metros de altura y la presa más alta del mundo, que es Rogún, en Tayikistán, tiene 320 metros de altura. Mucha gente dice que el área de Tres Gargantas es enorme, la más grande del mundo. No es cierto. Hay como 20 presas que tienen un área mayor. Y luego el colmo es que leemos en redes sociales
que el volumen de agua de la presa de Tres Gargantas va a desviar el eje de rotación de la Tierra. Tampoco es cierto. El volumen que almacena Tres Gargantas son 40,000 millones de metros cúbicos. Y hay 20 presas que tienen más de 40,000 millones de metros cúbicos. Lo que sí es cierto de Tres Gargantas es que es la mayor potencia instalada en materia de hidroelectricidad. Tiene 22,400 megawatts instalado en sus turbinas y su vertedor tiene una capacidad de descarga de 124,000 metros cúbicos por segundo. El río Yangtze es verdaderamente un río extraordinariamente caudaloso, nace en el lado del Tíbet, no hacia la India, evidentemente, sino hacia China, y baja y en un momento dado. Los chinos hicieron esta obra tan impresionante y esos 22,400 megawatts producen al año, señores académicos, del orden, en años lluviosos, hasta 100 terawatts hora por año. Si nosotros juntamos toda la electricidad de este país, hasta la que generamos con velas, y la sumamos, generamos en un año 350 terawatts. O sea, solo Tres Gargantas genera la tercera parte de lo que genera todo México. Es verdaderamente un proyecto enorme, pero ahorita los chinos, precisamente en la cordillera del Tíbet y con una caída de más de 300 metros, están construyendo ya un proyecto que va a ser 3 veces más potente instalada que Tres Gargantas y 3 veces más generación que Tres Gargantas. Ya ven que nuestros cuates chinos no tienen límites y es un país de ingenieros en el que los primeros ministros han sido ingenieros y verdaderamente osados y atrevidos. Después de Tres Gargantas, el proyecto que más se ha oído hablar en el mundo, seguramente ustedes hasta lo conocen físicamente, es Itaipú. Este está en el río Paraná, en la frontera de Argentina y Brasil. Itaipú tiene un gasto de descarga de 62,000 metros cúbicos por segundo, del orden de la mitad de Tres Gargantas, y tiene 14,000 megawatts instalados. Este ha sido el único proyecto que en algunos años, cuando el río Paraná viene con volúmenes importantes, le hace competencia a Tres Gargantas en cuanto a generación de energía. Para datos de ustedes, este río Paraná es afluente del río de la Plata, que va a la descarga entre Buenos Aires y Uruguay. Si nosotros vamos a las potencias instaladas en el mundo, evidentemente Tres Gargantas es el mayor valor. Tres Gargantas en China también se llama Sangxia, ¿eh? No vayan a creer que es otro proyecto, es también Sangxia. Luego está Itaipú, que la mitad le corresponde a Brasil y la mitad a Paraguay. Y luego están una serie de proyectos en China que hoy en día están siendo superados por otros más que están en pleno proceso de construcción. Yo aquí en esta tabla les muestro, señores, cómo ha sido la evolución de la capacidad hidroeléctrica instalada en el mundo. De 1913, que se tenían 142 megawatts en un proyecto en los Estados Unidos, estamos llegando al presente con 22,400 megawatts en Tres Gargantas y 60,000 con el nuevo proyecto que están ahorita construyendo estos señores. Aquí está Sangxia, aquí está gráficamente Itaipú y varios otros proyectos a nivel mundial. Si nosotros vamos a nuestra grafiquita asintótica, aquí está Tres Gargantas, aquí está Itaipú, aquí están las presas, una presa americana, Gran Culí, está Guri en Venezuela y están algunos proyectos rusos en los que nuestros amigos ingenieros rusos realmente hicieron un gran esfuerzo por desarrollar también su capacidad instalada y algo que les va a llamar la atención es que países como Irán y como Turquía tienen un gran desarrollo hidroeléctrico. Si nosotros graficamos aquí
la potencia en los vertedores contra la potencia en las máquinas hidráulicas, Tres Gargantas ocupa el primer lugar. Y esto es lo que les comentaba hace un momento. Aquí está el Tíbet. En un momento dado, todo el monzón de la India choca con el Tíbet. Una buena parte derrama hacia la India, hacia el Brahmaputra, hacia los ríos indios, pero una buena parte va hacia el río Yangtze, y aguas arriba del río Yangtze está el río Amarillo, que es el que va a dar en la desembocadura con Pekín. Clasificándolos por su potencia, nosotros pondríamos aquí a Tres Gargantas. Aquí hay varios proyectos que se han construido en América del Sur. El más reciente, Belomonte, uno antiguo que es Yacyretá e Itaipú, varios en China, varios en Rusia, y hoy África está construyendo una gran capacidad de proyectos hidroeléctricos en su territorio. En el caso de Belomonte, señores, los brasileños tuvieron una gran discusión de si tocaban o no el Amazonas para efectos de generar energía. Como siempre sucede con este tipo de proyectos, los recalcitrantes ambientales decían que no, los recalcitrantes técnicos que sí, y finalmente ganaron los técnicos. Hicieron Belomonte, un proyecto con 12,000 megawatts instalados, con 62,000 metros cúbicos por segundo en su vertedor, y hicieron otro proyecto muy grande también en el Amazonas, que se llama Santo Antonio. Y también los brasileños construyeron la presa de Tucuruí, un gran vertedor de 115,000 metros cúbicos por segundo. De esta manera, si nosotros ponemos los vertedores por capacidad de carga, el número 1 es Tres Gargantas, el número 2 en la India es Maudajá, que tiene 111,328 metros cúbicos por segundo. Luego viene uno en el Congo, la República Democrática del Congo, y ya vienen en descenso. Y si ustedes me ayudan a buscar, en un momento dado, Itaipú está a la mitad de lo que es el vertedor de Tres Gargantas, con 62,200 metros cúbicos por segundo. Un vertedor, ustedes me podrán preguntar, a ver, ¿cómo se diseña? ¿Cómo se construye? A fin de cuentas, hay varios tipos de vertedores. Algunos de ustedes conocerán todo el sistema del río Colorado. Los americanos hicieron vertedores de embudo. Nosotros en Yacyretá se hicieron vertedores con En la saltos esquina, por favor. hidráulicos, similar al salto hidráulico que nosotros hicimos en Malpaso, y que vamos a ver un poquito más adelante el funcionamiento deficiente de Malpaso. Pero varios vertedores en el mundo los han hecho descargando de las presas de concreto directamente al cauce del río. Lo que no han hecho estos señores es poner una contrapresa en la que el agua disipe la energía del agua, y se han tenido problemas, como se los voy a mostrar, en una presa en África que se llama Sí, es correcto. Vale, ¿ahora qué se festeja? la sección de control. Luego tiene una estructura de conducción, de transición y de conducción, una zona de disipación. Pero acá está. ¿Mientras su suegra? Toma asiento, Lola. Voy a traer mi lap. Gente, tomen el asiento. Ninguno. Yo les diría que cada caso es un traje a la medida, y en cada caso hay que aplicar el mayor y el mejor conocimiento, tanto para construirlo y sin duda para operarlo. Los canales de llamada se modifican normalmente en los laboratorios de hidráulica para lograr que el agua se aquieta
y llegue sin vórtices a las compuertas. Como ustedes saben, cuando el vórtice pasa debajo de una compuerta, puede haber un efecto de resonancia muy dañino para la compuerta. Y un ejemplo es Yacyretá. Yacyretá es un proyecto que está construido entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná y han tenido un problema de comportamiento muy serio porque los argentinos, igual que nosotros en Malpaso, decidieron hacer un vertedor con salto hidráulico. El salto hidráulico en Yacyretá ha ocasionado problemas muy fuertes de presiones fluctuantes y estas presiones fluctuantes, cuando el nivel de la velocidad es muy alto, provoca cavitación también. Y esto ha ocasionado desprendimiento de las losas e inseguridad en el funcionamiento de los vertedores. La sola desviación estándar de la fluctuación de presión ha ocasionado problemas verdaderamente serios en Yacyretá y cada vez que funciona hay una discusión en Argentina de si deben o no abrir el vertedor y en un momento dado hacerlo funcionar. Lo que les comentaba hace un momento, en Zimbabue, en la frontera con Zambia, hicieron una presa que se llama Cariba y estos amigos africanos decidieron que el agua del vertedor cayera al cauce del río. No hicieron una zona de amortiguamiento y con el tiempo se ha ido ocasionando una fosa que tiene el gran riesgo de que la erosión camine hacia aguas arriba y la presa pueda fallar. Este caso lo tenemos nosotros en la presa Simapán, pero nosotros mañosamente no hicimos vertedor en el cuerpo de la presa. Lo hicimos, llevamos el agua 1500 metros, 1,5 kilómetros hacia aguas abajo y ahorita les voy a mostrar cómo nos funcionó Ya nos agarra amor. Simapán en esta No, época sí de lo la vi, sí presa. la vi. El agua cuando cae a las Toda la fosas banda. ocasiona una zona de molienda muy fuerte, unas fluctuaciones de presión muy fuertes. Se han hecho varios modelos en universidades europeas, en la Universidad Politécnica de Lausana, en la de Zúrich, para tratar de resolver el problema y parece ser que Cariba más o menos está resolvido. Aparece un vertedor nuestro que comentaba hace un momento Juan Manuel Espinosa que le tocó ver el vertedor de Angostura, Claro, por ahí. pero nosotros en el vertedor de Angostura cometimos un error Va a sacar huevo. de principio, que es el hecho de que el agua, cuando pasa la estructura de control ya en zona de flujo supercrítico, no debe tener curvas horizontales y la Angostura los tiene. Afortunadamente el embalse de Angostura es muy grande y el vertedor es muy controlado, pero en Malpaso, en los años 60, en el 64 para ser exactos, se construyó un vertedor de servicio que está aquí del lado derecho y un vertedor Ay, de de veras. emergencia del lado izquierdo. El vertedor de emergencia, como ustedes ven, tiene una curva que hace que el flujo se vuelva completamente asimétrico y que haya un desorden y una fluctuación en la descarga del vertedor. Enorme, como les digo, error, porque aquí lo que se debió haber hecho en esa época, yo todavía estaba en kinder, no, ya estaba en la secundaria, pero lo que se debió haber hecho es excavar el canal de llamada más hacia el lado izquierdo, ¿Qué es un chicazo o aunque una hubiese canasta? una mayor inversión en la obra, pero sacar el vertedor derecho. No, Eso no se hizo en el vertedor de servicio de Malpaso. En el vertedor de emergencia hicimos un tanque amortiguador con otro grave pecado. Son las canastitas. Una carga de 140 metros de agua ocasionó velocidades de más de 50 metros por segundo y las fluctuaciones de presión y la cavitación ocasionaron que estas losas de 9 metros de largo por 6 metros de ancho y 3 metros de profundidad agarrara el flujo y las pusiera como ¿También sándwiches trajo consola? aguas abajo del tanque No, no amortiguador. trajo nada. Sí. Hubieron
Tienes varias remediaciones. El ingeniero Raúl Cuellar Borja, que trabaja aquí con nosotros en la Conagua, hizo todo un diseño de anclaje de todas estas losas, se reparó el vertedor de Malpaso, al año siguiente volvió a operar y volvió a hacer lo mismo el agua. Ya no era problema del anclaje ni de la parte estructural, era un problema de mecánica de fluidos con flujos de alta intensidad. Y entonces hicimos dos cosas muy interesantes. En primer lugar, revisamos la hidrología y resulta, como aquí se lo señalo en esta lámina anterior, este funcionamiento deficiente fue con 2.800 metros cúbicos por segundo y este fue con un gasto del orden de los 3.000 metros cúbicos por segundo. Revisando la hidrología, los gastos de diseño de Malpaso deben ser gastos asociados para periodos de retorno de 10.000 años a valores de 19.300 metros cúbicos. Pero yo me por segundo. refiero para que crea en la decoración, el ¿no? vertedor de servicio y 9.000 en el vertedor de emergencia. Evidentemente había un problema de inseguridad. Afortunadamente, la inquietud que yo tenía se la transmití al ingeniero Eugenio Laris, se la transmitimos al ingeniero Alfredo Elías, la comentamos con don Fernando Iriart y me dieron la oportunidad de reparar los vertedores. ¿Qué hicimos, señores? En el vertedor de servicio, el que tiene la curva, pusimos unos peraltes como si fueran carreteras y pusimos un muro central Le ponemos un cartel para que lo en deje. el vertedor de servicio, llevándolo hasta la descarga. Se corrigió sensiblemente y bien todo el funcionamiento hidráulico del vertedor. Funcionó muy bien Que nada más quisieron esta abrirlo, división pero no del pudieron. flujo, sobre ya todo sé. no permitiendo que todo el flujo se agolpara Es donde en va la la margen placa de izquierda acero del vertedor. con esta. Luego Ajá. fuimos con el vertedor de emergencia y lo que hicimos fue poner un salto de esquí en la rápida y en lugar de que el agua llegara con los 50 metros por segundo con las fluctuaciones de presión tan altas a la base, lo que hicimos es que de este salto de esquí tiramos el agua al tanque amortiguador. El funcionamiento hidráulico fue estupendo y maravilloso. Y Hicimos una sobreelevación de las compuertas, ¿Para qué evidentemente traigas el sobrelevándolas en la parte inferior. Cambiamos todo el preesfuerzo en las vigas testeras del vertedor de servicio y hoy en día en modelo Malpaso funciona extraordinariamente bien. Lo que yo les comentaría es que tengo la seguridad que si hay que verter en Malpaso, no debe Además, haber hoy ningún ya. problema para su comportamiento. Como les comentaba hace un momento, Pues por eso. tuvimos la descarga del vertedor de Simapán. El vertedor de Simapán, aquí está la presa de arco de 200 metros de altura. El vertedor está en la margen izquierda Hola, y descarga 1,5 kilómetros aguas abajo de la cortina. Bueno, No ¿sí se vas a venir tienen este fin? problemas en el funcionamiento del vertedor Pues de vente. Simapán. Funcionó extraordinariamente bien. Ya la Quisimos quitada. funcionar también con este año Ya. tan lluvioso del 2025 el vertedor de la Yesca. Esta presa recibe el nombre del ingeniero Alfredo Elías Ayub, con todo merecimiento, y la Yesca funcionó ¿Tú quieres venir? con 600 metros cúbicos por segundo en su vertedor, su salto de esquí que cae al río, y en un momento dado estaban operando las dos máquinas de 375 megawatts, que es la potencia más grande instalada en México, unitaria por turbina, cuando en Chicoacén tenemos 2.400, aquí tenemos 750 megawatts. Como tú te sientas, En un momento dado funcionó jálate, sí. también Si no, otro día. muy bien el vertedor de emergencia de la central Alfredo Dice Kevin Elías que Ayub. te va a traer. Si quieres. Yo Sí. quisiera, si me lo Y aquí permiten, otro, echarle un combi. vistazo a algunas presas Ya se vienen en volando. el mundo que han Volando. tenido Ahora que te digo, algunos bruja, problemas No, muy interesantes. como a mi hermana que le dice En Rusia construyeron una serie de aprovechamientos, para que sobre vayas aquí. todo cuando Se la pasa, época Ah, de mira, la acá vente. Unión Espérame, Soviética, espérame. y esta serie de aprovechamientos los llevaron a construir lo que se llama Boguanskaya,
en el río Angra. Y Presente. construyeron un proyecto enorme que No, se él es el llama que ganó el Sayano premio de Susenskaya. ingeniería civil aquí. Este proyecto tiene una capacidad de 6.400 megawatts. Comparado con Itaipú es casi la mitad. Comparado con Tres Gargantas es la tercera parte, pero es más del triple que Chicoacén nuestro. La cortina tiene 250 metros de altura, es un arco gravedad que está construido desde el año de 1975 y en Sayano Susenskaya la potencia del vertedor es de 28.500 megawatts. A los rusos les ganó, ¿Había cuca? ya lo llamo un riesgo de patrioterismo. La ex Unión Soviética, me salió, ¿verdad? soviético, les dijeron a los ingenieros rusos, Rusia carece de energía. Lucia. Entonces, el camarada Brezhnev aprueba y felicita que construyan este proyecto tan grande. Pero les pedimos, señores ingenieros, reduzcan el tiempo de construcción en 2 años, ahorren 150,000 toneladas de cemento y 25,000 toneladas de acero, pero conserven la calidad. La mecha, eso sí puede ser. En un momento dado, como a veces nos pasa a los ingenieros, les hacemos caso a los políticos. Algo reciente acaba de suceder en una presa en Colombia, que en el 2018 tuvo un problema muy serio en el que llegó que tú vayas a construir, que te digan, no quiero esto y esto y esto, aunque sea una presa muy importante, por ejemplo, el que estaba mencionando. ¿Puede hacerlo? El gobierno puede hacerlo así de que dice, no, pues el ingeniero dice que tiene que ocupar tanto, pero el gobierno dice, no, nada más me vas a ocupar esto y esto, ya es magia. Cayó la línea. Al reducir O sea, el ingeniero sabía que estaba bien. Nomás no fue. ¿Quién fue el ingeniero? En un momento dado, ¿Quién fue el ingeniero? vertedor tuvo problemas. Manos del Grupo Carso. ¿Grupo Carso se pudo deslindar o no? Y redujeron ¿Cómo? ¿Qué dijo? todos los pernos de sujeción de las máquinas. Pero, o sea, sí podían hablar esto de que ellos habían hecho su propuesta y se la denegaron algo así. O sea, se la disminuyeron. Sí, pero todo en un papel. Afirmado y todo el show. Que hayan quedado de otra las forma. máquinas a plena capacidad después de un mantenimiento mayor. El rotor salió volando. Murieron 175 personas y tuvieron que reparar toda la central hidroeléctrica por la problemática de haber hecho caso en este caso en particular. En Irán, los señores iraníes, además de pelearse fuertemente con una buena parte del mundo árabe, tienen un gran desarrollo. ¿A una toreada o llevaron ustedes toros? Los iraníes tienen un gran desarrollo. No, pues allá en la granja puede que tengan toros y los los proyectos, como les digo,